Muy bien, excelente. ¿Alguien está listo para la palabra del Señor? ¿Alguien tiene hambre de la palabra de Dios? Yo sí, también tengo hambre del otro, pero de la palabra del Señor primordialmente tenemos hambre. Muy bien, vamos todos, saquen sus Biblias por favor. Saque su espada de doble filo. Y todos dirijámonos a Isaías 45. Uy, hoy toca hablar duro. Este profeta Isaías sí tiene unos versículos bien fuertes, hermanos. Bueno, todos a Isaías 45. Y antes de empezar a leer la palabra, vamos a hablar un poco de esto específicamente, de lo que viene. Muy bien, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido la duda de si Dios nos habla o no nos habla? ¿Verdad? Nosotros como cristianos normalmente hemos tenido esa duda cuando ya estamos en un cierto nivel. Bueno, en realidad voy a empezar desde acá. Cuando antes de ser cristianos no estamos ni siquiera seguros si Dios nos habla o no es así. Antes de ser cristianos. Pero cuando descubrimos la calidez del Espíritu Santo y entendemos que Jesús nos habla no solamente como, hey, amigo, estoy aquí, sino que también nos habla por medio de la palabra del Señor, también nos habla por medio de otras personas, también nos habla por medio de la naturaleza, nos damos cuenta que Dios no es tan mítico como solíamos pensar, ¿o no es así? Dios realmente es un ser viviente que está velando por nosotros y mira que sus hijos, escucha acá, sus hijos puedan conocer la verdad. Amén. Hay una gran diferencia entre ser hijo y ser creación. ¿Usted sabe esto? Ser creación, todos somos creación. La planta que mira allá es creación. Las personas, los animales que están allá afuera son creación. También algunas personas que aún no son cristianas son solamente creación. Pero aquel que se vuelve una criatura nueva y se bautiza en agua y espíritu, se vuelve un hijo de Dios. Alguien tiene que decir amén a esto. Amén, gloria al Señor. El Señor tiene en su vista a todos sus hijos y también vela para que su creación pueda llegar al camino correcto. ¿O no es así? Amén. Entonces, cuando nosotros somos cristianos, antes de ser cristianos, sentimos que no sabemos cómo habla Dios. Pero cuando somos cristianos y entendemos un poco, empezamos a vivir nuestra vida cristiana y de un momento para otro, de la nada, sentimos que Dios ya no nos habla. ¿O no es así? Yo he pasado exactamente este proceso y esto le va a tocar a todos. Si no te ha pasado, te va a pasar. Y si ya te pasó, pues tú sabes de lo que yo estoy hablando. Porque el proceso de donde sentimos que Dios nos abandonó, y escuche bien lo que estoy diciendo, sentimos que Dios ya no está con nosotros, sentimos que Dios ya no nos habla. Aunque leamos la Biblia, se vuelve monótona y aburrida. Aunque yo vaya a una iglesia y escuche la palabra, se vuelve monótona y aburrida. Sentimos que cuando nos dicen una palabra, sentimos que no hay un efecto dentro de nuestras vidas, y en ese momento perdemos esperanza de que tal vez Dios ya no nos está hablando. Y qué difícil ese momento. ¿A alguien le ha pasado esto? Amén. A mí me ha pasado. Después les voy a contar esa anécdota. Y bueno, anécdota decíamos antes, ahora sería testimonio, ¿sí? Les voy a contar mi testimonio. Pero en este momento quiero que haga énfasis en esto. ¿Dios realmente nos abandona? ¿Será que es un momento en donde Dios dice, ya no, voy a apagar mi Bluetooth y ya no voy a hablar contigo? ¿O será que de la nada como decimos, tengo que recargar mi Claro, porque ya no tengo cómo llamar a Dios? ¿Será un momento de esos? Déjeme decirle que no es así, que no simplemente es así, que muchas veces el abandono, entre comillas, el no poder escucharlo, más que un abandono, puede ser una invitación. ¿Ok? ¿Estamos bien acá? Amén. Muy bien, vamos a Isaías 45. Versículo 15. Y me dicen amén.
Ok, excelente. Muy bien. En el versículo 15 del capítulo 45 de Isaías dice: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, oh Dios de Israel, el Salvador. Encubres se puede malinterpretar, pero en varias otras versiones, incluso en el griego koiné, habla de ocultarse. Un Dios que se oculta, entre comillas, ¿verdad? Siempre. Hay que entender bien el contexto de las cosas. Ok, entonces, a mí me pueden decir: ay, hermano, ¿cómo puede decir que usted puede decir que Dios desaparece o se oculta? ¿Verdad? Eso puede ser una herejía, no diga eso. Dios es omnipresente. Puede ser la verdad, definitivamente. Pero el Señor está hablando en este versículo que Él es un Dios que se oculta. Que aquí específicamente en el, ¿cómo se dice? La Reina Valera dice que se encubre. O sea, se hace invisible a nuestros ojos. ¿Alguien me está entendiendo? Se hace invisible o su presencia se vuelve algo que no podemos detectar. Ahora, ¿es culpa de Dios que no podamos detectar su presencia? No lo es. No es culpa de Dios que nosotros no tengamos la sensibilidad espiritual para sentir su presencia. Y no es culpa de Dios que nosotros seamos los encargados de desaparecer la relación entre Cristo Jesús y nosotros. ¿Bien? ¿Estamos bien aquí? Bien. Entonces el silencio no es un rechazo, sino que el silencio, hay dos cosas que tenemos que hablar. El silencio cuando no somos creyentes es porque nosotros solamente somos creación. Dios se comunica de una manera diferente. Porque si se comunicara, si yo no creo en la palabra de Dios, entonces ¿cómo se va a comunicar Dios por medio de la palabra? No tiene lógica. Si yo no creyera en Dios, entonces si Él me habla por un sueño, ¿cómo voy a saber que es Dios? Tal vez fue el chamán que me pegó con el cilantro seco, ¿verdad? Estoy hablando en serio acá. Miren, lo que intento decir acá es que antes de ser cristianos no podemos saber. Pero después de ser cristianos, cuando hay silencio, podemos entender una cosa: que el silencio no es un rechazo, sino que es una bendición. Una bendición. Y déjeme explicarle, voy a elaborar un poco más. Y disculpe si está sonando un poco el micrófono, es el viento. Pero voy a elaborarle un poco más. El Señor, cuando Él nos deja un momento, es porque Él quiere que nosotros aprendamos por nuestra cuenta las cosas que vienen. No podemos simplemente estar como niños. Hay niveles espirituales. Suena feo si lo digo niveles espirituales, pero me refiero a que hay etapas de crecimiento en cada persona espiritualmente. Eso es lo que me refiero yo. Bien. Entonces, cuando somos pequeños en nuestro espíritu, Dios nos tiene que estar como un niño pequeño. Tiene que darnos pacha. Nos tiene que alimentar poco a poco, despacio, porque si no nos vamos a atragantar. Si un bebé come comida sólida, ¿qué pasa? Pues se ahoga y se muere. Y Dios no quiere que nuestro espíritu se ahogue y muera. ¿Me doy a entender? Bien. Entonces cuando estamos pequeños espiritualmente, Dios está: vamos, mijo. Vamos, mijo, sí. Literalmente. ¿Necesitas comida? Aquí está. ¿Necesitas que yo te solucione esto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que nuestra fe es pequeña aún y necesitamos de visualizaciones concretas para poder creer en Él. Pero pastor, ¿eso dónde está en la Biblia? Muy fácil, se lo voy a explicar. Jesús, cuando Él iba y hacía los milagros, ¿se los hacía solamente a los creyentes? En realidad no. Si usted va y lee los evangelios, se va a dar cuenta que Jesús normalmente hacía milagros a aquellos que eran incrédulos. ¿Por qué? Porque necesitan los incrédulos entender, no solamente por algo que ni siquiera yo creo, ¿verdad? Si él, me refiero al incrédulo que no cree, por visualización. ¿Qué es más impactante para un incrédulo, me refiero yo? ¿Ver una palabra, una letra, un versículo? ¿O ver que alguien de la nada se levante conociendo lo que 20 años lleva en el suelo? Obviamente el milagro. Entonces, cuando somos pequeños en el espíritu y no tenemos esa sabiduría de la palabra, entonces el Señor nos trata de esta manera. Esto es muy correcto en mi experiencia también.
¿Sí? Y otra cosa, les explico. Ahora, cuando somos cristianos, ¿qué nos parece más impresionante? ¿Que una persona que esté ahí en el suelo durante 20 años se levante? ¿O que esta palabra del Señor nos ministre el corazón? Para mí, cuando yo soy cristiano, cuando ya soy cristiano de verdad, siento que la palabra es más impresionante que ver un milagro. ¿Por qué? Porque el milagro puede ser físico. Un doctor puede curar esas piernas, ¿sabe usted? Un doctor lo puede hacer. Un espíritu maligno lo puede hacer incluso. Pero solo la palabra de Dios puede cambiar lo que está adentro de nosotros. Amén, ¿o no es así? Solo la palabra y el Espíritu de Dios puede cambiar lo que está dentro de nosotros. Y si no es así, entonces nosotros, ¿qué estamos alimentándonos acá en la iglesia? ¿Por qué no buscamos las cosas físicas cuando hablamos espiritualmente? La razón es porque el Espíritu Santo de Dios es un espíritu que no podemos ver. Así que buscar solo las cosas terrenales nos vuelve de las cosas terrenales, del mundo, de la carne. Así que hay que buscar siempre, amados hermanos, yo les quiero decir con mi corazón que busquemos siempre el mundo espiritual del Señor. Busquemos las cosas del reino del Padre antes que buscar las cosas de la tierra. Amén. Excelente. Aquí vamos prendiéndonos poco a poco. Muy bien. Entonces Dios se oculta a veces, y esto es una gran bendición para aquellos que estamos cimentados en la fe. ¿Por qué? Porque si tú, aquí, ¿cuántos tienen hijos? Levanten sus manos, quiero ver esas manos levantadas. ¿Tienen varios? ¿Más de uno? ¿Más de dos? ¿Más de tres? Ya bájenle. Gloria, qué bendición, hermano. Va un equipo de básquetbol. Aleluya. Miren, ustedes no me dejarán mentir que si al niño se le da absolutamente todo lo que él quiere, no lo que necesita, lo que él quiere, ¿qué pasa? Se malcría, se vuelve una persona completamente detestable. ¿Sí o no? Correcto. Pero si se le da poco a poco y se le da una buena base de enseñanza, y si él se cae solito, lo dejan, ya ves, te tienes que levantar, límpiate. Entonces ya aprende. Y si va y se empacha uno, bueno, a veces nosotros hoy en día ya nos enseñaron que si comemos mucho nos empachamos, pero seguimos comiendo mucho, ¿va? Ay, Dios santo, perdónanos, Señor. Pero imagínense, si el niño sabe que si come algo que le hace mal, entonces, ¿qué pasa? Cuando ya lo mira otra vez, dice, ay, yo ya no quiero eso. ¿Por qué? Porque sabe que le hace mal. Me doy a entender acá. Si dejamos que un niño aprenda por su cuenta con sus propios errores, entonces va a crecer como una persona fuerte y lista para el mundo. ¿O no es así? Lista para comerse el mundo, como decimos unos acá. Bien, en el espíritu es exactamente lo mismo. Si tratamos nosotros a alguien que es falto de fe porque está comenzando en el camino del Señor, y lo tratamos como una persona madura, le decimos, arrepiéntete, se va. No sé si me estoy dando a entender acá. Dios sabe específicamente esto, y por eso es que nos trata a nosotros desde pequeños, como medianos, como medianos, altos, altos. Me doy a entender. Entonces es una bendición porque en el momento que nosotros recibimos esa separación, o si Dios se oculta, se podría decir, nos está permitiendo aprender por nuestras cuentas. ¿Sabe qué significa eso? Dios está diciendo, yo confío en ti, que vas a lograr las cosas que yo quiero para mi reino. ¿Me doy a entender? Entonces, si hemos pasado por ese momento, felicidades, ya lo pasaste y ya lograste salir de ahí, porque Dios te está diciendo, amado, amada mía, lo has logrado. Ahora eres una persona, lo que decimos, enraizados en la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Pero si estás pasando por ese preciso momento, quiero darte unas palabras de esperanza. Dios no te ha abandonado. Dios está contigo. Dios siempre estuvo ahí. Y así como nosotros por experiencia, algunos hemos pasado por esto, Él siempre va a estar ahí hasta que te levantes. Amén. Alguien tiene que decir amén a esto. Gloria al Señor. Aleluya. Dice en Salmos 13:1, no vayan allá. Dice en Salmos 13:1, se los voy a leer. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre?
Qué duro. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Miren, hasta el mero David, salmista, él se desesperó en ese momento. Por eso es que no sientas vergüenza o tristeza, que sientas que estás solo en este preciso momento si estás pasando por esto, ¿sí? Siente que primero que todo Dios está contigo, y aún los grandes se desesperaron, y eso es normal. Sin embargo, el Señor da esperanza por medio de su palabra, amados hermanos. Y aquí vas a encontrar, solo aquí, no que fulanito te diga, que menganito te llamó y te dijo una profecía. Está bien, pero solamente eso es momentáneo. Solo aquí en la palabra vas a encontrar lo que es perduradero. Solo en la palabra vas a encontrar el enraizamiento del gozo del Señor. Porque aquí es donde afirmamos nuestra fe, amados hermanos. No afirmamos la fe por lo que yo les estoy diciendo simplemente. Esto es solamente el aperitivo, la entrada. El plato fuerte es cuando usted se va a sentar a su casa a leer la palabra. Ese es el plato fuerte. Así que necesito, yo como predicador, revelarle a usted que no es suficiente que usted escuche mis palabras como predicador, sino que la real alza del gozo del Señor está cuando tú enraizas la palabra del Señor dentro de tu corazón. Aleluya. Amén. Muy bien. El silencio revela la raíz de nuestra fe en el Señor. Cuando nosotros recibimos el silencio de parte del Señor, ahí es donde el Señor nos pone a prueba si ahí vamos a echar raíz o nos vamos a pudrir en el proceso. ¿Me doy a entender? No solamente es te voy a enseñar y ya está, sino que es una prueba rotunda de que el Señor quiere llevarnos a un entendimiento mayor como cristianos. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos en ese momento de silencio y el Señor sentimos que no nos habla para nada, recordemos una cosa, que en medio de eso están las más grandes revelaciones que el Señor te puede dar. La revelación no viene solamente de lo que alguien te diga o lo que hayas escuchado de una prédica, sino que la revelación viene cuando en la soledad y en la quietud puedes encontrar la conexión de la relación con Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien me está escuchando aquí? Amén, gloria a Dios. El Señor tiene algo realmente hermoso dentro del silencio para nosotros. Por eso que no temas si sientes que nada va según tu dirección. No temas si sientes que el Señor no te está hablando. En realidad te está hablando, pero te está hablando de una forma diferente. ¿Sí? Amén. Por otro lado, en 2 de Corintios, ahí sí todos vamos, en 2 de Corintios 4, 8, 9. Segunda de Corintios 4, 8, 9. En este micrófono se escucha hasta cómo trago agua. Glu, glu, glu. Ay, amados hermanos, Cristo vive. Amén. Me encantó ese santo es para siempre. Aleluya. Santo es el Señor. Muy bien. Dice así: que estamos atribulados en todo, mas no, ¿qué dice? En apuros, mas no. Perseguidos, mas no. Derribados, pero no destruidos. Ay, 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 qué palabra. Amén. ¿Alguien puede darle gloria al Señor en este momento? El Señor tiene poder. Ay, la palabra nos enseña a enraizar. Miren, a mí me parece espectacular 2 Corintios 4, 8, 9, porque está definiendo por excelencia nuestras circunstancias como seres humanos. Mire, muchas veces estamos atribulados.
angustiados, en apuros, desesperados y perseguidos. Y aquí no dice, no desesperes nunca porque es pecado. No dice, no estés angustiado porque te vas a ir al infierno. No dice eso. Aquí dice que muchas veces, Pablo está diciendo, muchas veces nosotros nos angustiamos, desesperamos, entramos en dolor, en poco entendimiento, nos cegamos enfrente. ¿Alguien me está escuchando aquí? Ciertamente nosotros entramos en ese desespero, amados hermanos. Pero la palabra clara dice que no estamos desamparados, que no estamos solos, dice la palabra del Señor. La palabra especifica que nosotros, aunque nos sintamos de esta manera, el Señor está con nosotros. Así que no pienses que un cristiano no se entristece. Claro que sí. No pienses que el cristiano no desespera. ¿Sabes cuántas veces yo he estado desesperado? Porque dentro del cristianismo aún siento, hoy en día incluso, estando en la iglesia y siendo cristiano, siendo pastor de congregación, aún me desespero y aún me falta la paciencia por muchas razones. Te voy a decir una cosa. Yo quisiera que esta iglesia estuviera llena de personas, pero no por la razón equivocada. Me gustaría que esta palabra que estamos hablando en este púlpito, en esta iglesia, llegue a las más almas posibles. Porque yo no te vengo a hablar de dinero, yo no te vengo a hablar de bienestar, estemos todos felices, tranquilos, Dios te va a dar aquí, sino que estoy hablando de la salvación de tu alma y de mi alma, la salvación del Espíritu Santo de Dios, que por medio de su Hijo Jesucristo somos salvos. Solamente de eso. Yo nunca jamás voy a hablar en este púlpito de algo que no tenga que ver con Cristo Jesús. ¿De qué me sirve estar hablando de cosas que no tienen nada que ver con Cristo? ¿De qué sirve? La palabra es clara, y aquellos que no profesan la palabra del Señor con claridad y con justicia, eso no sirve. Tenemos que estar claros en por qué estamos sirviendo en la iglesia, como pastores, como servidores, como predicadores o misioneros. La claridad del Señor tiene que estar en nuestras mentes y viene por medio de la palabra. Amén. Aunque Dios no responda, Él no nos ha dejado. Eso es lo que quiero que entiendas de este mensaje. Dios no te va a dejar nunca. Tú decidiste entregarle tu vida, decidiste bautizarte en Él, en su nombre, en Jesucristo, ¿o no es así? ¿Decidiste venir a la iglesia por tu cuenta o viniste arrastrado acá? ¿Alguien te arrastró? Aquí, en este lugar, profesamos la palabra del Señor. Hablamos las grandezas de Cristo Jesús, no las grandezas de David Kim, no las grandezas de fulanito de tal. Cristo Jesús. Cristo es nuestro centro. Solamente en Cristo podemos encontrar la salvación. Amén. En Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Por eso es que hay que entender, por último, voy a cerrar con esto. Hay que entender, amados hermanos, que en la palabra del Señor cada versículo importa. ¿Sí? No hay versículo que este no importa, no lo va a leer, no es tan importante. Algunos cuando leen la descendencia de Jesús, no siguen muchos nombres y se lo pasan. Lo que intento decir es que cada versículo importa. Cada palabra que tú leas en la Biblia está en necesidad para ti. La Biblia no te necesita a ti. Tú necesitas la palabra de Dios. Amén. Yo no necesito, la Biblia no me necesita a mí. Yo necesito de Cristo Jesús para poder ensanchar mi espíritu y poder estar cerca de Él. El punto de predicar y el punto de venir a la iglesia es que tu espíritu pueda crecer, amado hermano. ¿Tu espíritu está creciendo? ¿Se está ensanchando? Gloria a Dios. En la palabra del Señor hay poder. Amén.
Amén. Dele ese aplauso al Señor con todas las fuerzas. Entonces te digo por último, hay una palabra en Lamentaciones 3:25 a 33. Te lo voy a leer rapidito. Que es bueno que estés pasando por esta tribulación, porque el Señor te va a hacer crecer más aún. ¿Estamos claros en eso? Dice así: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y una vez más, el silencio de Dios no es una despedida, sino que es una invitación para tu crecimiento espiritual, para tu ensanchamiento de la relación con Cristo Jesús, para que puedas tener una familia dentro de ti, dentro de tu casa, dentro de una congregación llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien me está escuchando en este lugar? Tienes que alabar al Señor con todo tu corazón. Y recuerda que estos impedimentos, estas tristezas, este silencio es para tu crecimiento. Dios está contigo y Dios va contigo. Te lo puedo asegurar, porque si no, no estuvieras aquí sentado escuchando la palabra del Señor. El Señor está en tu familia, dentro de ti y en tu camino también. Dios tiene todo en su mano y Él lo va a hacer a conveniencia para Él y su reino, para que crezcas tú en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pongámonos de pie, oremos. Amén. Gracias, Cristo Jesús. Solamente en ti hay salvación. Solamente en ti ponemos un corazón lleno de amor y gracia, Señor. Solamente en ti queremos llenar nuestro corazón de gracia y amor que viene de ti. Te bendecimos. Sabemos, Señor, que en ti, solamente en ti, hay un entendimiento mayor espiritual. Por eso, Señor, guíanos en nuestra fe para que podamos llegar al lugar que tú deseas que lleguemos. La esperanza está en ti, Señor. Te respetamos también. Esta palabra, mi Dios, casi nadie la usa cuando ora, pero yo te quiero decir, te respetamos a ti y tu ley, y respetamos, Señor, el camino que tú has elegido para nosotros. Por eso, Señor, bendice esta congregación. Te ruego, mi Señor, que bendigas espiritualmente, materialmente, en el conocimiento, en el ensanchamiento, en todo tipo de bendición. Así como se siembra, se coseche, Señor, para que esta congregación pueda estar llena de testimonios grandes que nuestro Señor está vivo y que hemos crecido en el Espíritu. Padre, bendice a cada familia en este lugar, para que todo aquel que escuche la palabra del Señor pueda tener un corazón hecho para ti, Señor. Y que cada palabra que se escuche de la palabra del Señor, de la Biblia y de la predicación, sean de edificación para todos aquellos que se encuentran en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, toda la iglesia dice amén, amén y amén.